Tenemos un pelín de retraso porque Luis tiene que venir de Chuarca, como sabéis, y bueno, pues va a aparcar y estas cosas, ¿no? Digo muchas gracias por venir, porque aquí, para los que no lo sepáis, todos los meses, aquí en la sede del Ateneo Obrero de Xixón, celebramos una conferencia en general allí el tercer martes de cada mes, siempre de tema asturiano y siempre con el mayor rigor científico posible. En este caso, preocupaos, porque no oye para menos, por el problema de los microplásticos marinos, que encima tenemos la suerte, por así decir, ¿no?, de que lo toquen, lo están tocando los medios casi todos los días en este momento, y eso conciencia, lleva la conciencia a la gente de tomar decisiones radicales en aquello que esté en la nuestra mano, que algo hay. Bueno, el tema entonces es, como sabéis, el problema de la invasión de microplásticos marinos en los mares y en los océanos, ¿no? Como dice Luis, como nos decía él, una frase definitiva, y el segundo problema más grave después del cambio climático. Más grave porque no solo afecta a la fauna marina, ¿no?, que muere afogada, que muere envenenada, porque hay plásticos tóxicos también, ¿no?, y que muere de todas maneras. Me comentaba ahora mismo precisamente que lleva unas 400 necropsias fechas a mamíferos marinos y otras especies, y está cansado de topar dentro de ellos plásticos. Hay un dato importante, que gran parte de esas especies son comestibles y ya pasaron, y está demostrado por los estudios, a la cadena alimenticia humana, ¿no? Y está demostrado, eso dígalo él seguro en su conferencia, está demostrada la presencia en heces humanas de microgramos de plástico en toda la población europea. O sea que ya ninguno no podemos escapar de este problema, ¿no? Un problema realmente grave. Greenpeace publicó varios estudios sobre el tema con unos datos, los números de gente realmente abrucados, son realmente impresionantes. Cada año tírense a la mar alrededor de 12 millones de toneladas de basuras, y gran parte de las basuras son plásticos de todo tipo, porque dicen que fan plásticos reciclables, non todos lo son. Dicen que fan plásticos biodegradables, non todos lo son, ¿no? Y el 80% de los plásticos de la mar son de origen terrestre, el 20% tienen origen en las actividades marineras, ¿no? El 15%, son datos del Greenpeace, os repito, el 15% de lo que se ve en la superficie de la mar llega a pica del iceberg, porque llega menos del 15% de la cantidad de plásticos sumergidos, ¿no? La famosa, esto tuvisteis que haber sentido hablar de ello, la famosa isla de plásticos del Pacífico, que triplica ya el tamaño de España. ¿Cómo se va a deshacer eso? Eso la mar no lo va a absorber. Está cayendo, está matando la fauna marina, está pasando la cadena humana y está topándose incluso plásticos a 10.000 metros de hondura en la mar. Eso ya está publicado, el haber recogido plásticos alrededor de 10.000 metros de hondura en la mar. Y es un problema realmente grave. Nosotros quisimos contar con Luis, que lo tenemos en muy alta estima, no hay palabras para él, por muchas cosas, ¿no? Y en particular por el gran prestigio que tiene en el mundo científico, a pesar de, como él insiste, ser un naturalista y un divulgador científico autodidacta, y en una formación personal la que lo llevó a las competencias que hoy tiene y que están reconocidas por todo el mundo, como os voy a leer yo, y queríamos contar con él. Yo leí en varias ocasiones, porque lo sigo por Facebook, como bien
la historia con los taurines, los delfines en Oriestina, que te cambiaron la vida, ¿no? En algún sitio leí eso, ¿no? Y a partir de aquella experiencia, son dos taurines, si vos acordáis, que estuvieron rondando el puerto de Chuarca durante bastante tiempo. Y Luis tuvo una relación personal, por decir así, con ellos, y vital, hasta el punto de cambiar los esquemas mentales, ¿no? A partir de aquella experiencia fue cuando fundó el CEPESMA, que es la coordinadora para el estudio y protección de las especies marinas y el estudio de los ecosistemas marinos, etcétera, ¿no? Creó entre 1997, que ya la creación del CEPESMA, a 2011, hasta 8 organizaciones de defensa de la naturaleza y de protección sobre todo la vida marina, aunque no solo, como vais a ver. Como no quiero olvidar ninguna, voy a leerosles, ¿eh? Entonces, en el 97 el CEPESMA, que ya os cité, el mismo año el Aula del Mar, en Chuarca, al año siguiente el Centro de Recuperación de Especies Marinas, donde trabaja para recuperar les taurines, cachalotes pigmeo, etcétera, y es referencia en toda la península de la recuperación de foques. En el 98 también la red de varamientos de mamíferos marinos de Asturias, con la que en el ámbito de la red de varamientos y en la que fae les necropsias que os cité antes. En 2001 el Centro de Recuperación de Especies Silvestres y Exóticas en Asturias, ya no solo les marines. En 2001 y es socio fundador de la Sociedad Española de Cetáceos. Entre 2003 y 2013 participa en las campañas de investigación, que seguro que lo oyesteis en la prensa, de la fosa de Carrandi, lo que la prensa publicitaba como el proyecto Kraken, de investigación del hábitat de los calamares gigantes. Y el gran proyecto llevado a cabo y que tiene una vitalidad cada día mayor y que yo me orgullo haberlo visitado un par de veces, y el Parque de la Vida, que lo creó en 2006, ¿no? El Parque de la Vida y un centro que hay a 5 minutos de Chuarca, en La Mata, que es un centro de divulgación científica y se llama Parque de la Vida porque percorre todo un proceso de la vida desde el nacimiento de los primeros elementos vitales, hay 5.000 millones de años, a la conquista del espacio. Tiene todo el proceso, estudia todo ese proceso, tiene varias aulas monográficas sobre distintos temas extraordinarios y sobre todo el discurso científico de él es extraordinario. Eso y una visita obligada, no, el folleto fala del Parque de la Vida, no, el que dimos ahora, no. Los tengo aquí después. Sí. Luego, ustedes también le damos uno de dámoslos algo porque realmente es extraordinario. Y por fin, después del Parque de la Vida, creó el famoso, que también lo conocéis todos, Centro del Calamar Gigante, que desbarrumbó la mar a la tercera galerna, en las dos primeras no acabó con él, a la tercera destrozólo, llevó un montón de calamares gigantes, destrozó todo, ordenadores, instalaciones, todo, ¿no? Nadie se hizo cargo de ello. Los proyectos de Luis Laria son absolutamente personales y fechos sin un duro de ayudas públicas. Y es una persona conocida en todo el mundo y de una importancia extraordinaria. Bueno, esto que os voy a decir muy breve, para no quitar tiempo a él, hizo muchas exposiciones, tengo anotadas 15 en España, 6 de ellas en la feria Narcenatur de Cangas de Narcea, en años distintos evidentemente, y las otras pues en Vigo un par de veces, en A Coruña, en Lyon, en Barcelona, en Xixón otras 3 veces, en Avilés, etcétera, siempre de temática marina. También en el extranjero tuvo 4 exposiciones en Biarritz, en el Museo de la Mer, el Museo de la Mar, de temática marina también, en Bretaña, en la feria de Dinard, y muy importante, lleva 12 años con una exposición, creo que son 2 calamares en una exposición, sí, especies avisales, ¿no? Tienen cedidos
a la Fundación Smithsonian de Washington para el Museo de Historia Natural, especies avisales y 2 calamares gigantes, ¿no? En permanencia, por decir así, ¿no? Collabora, si oís la RPA o veis la TPA, collabora todos los miércoles en el programa Noche tras Noche, no los jueves, los miércoles en el tren, los viernes 2 veces al mes en un programa de Radio Nacional, Españoles en el Mar, y tienen múltiples colaboraciones en la TPA y en la 4, en la cadena Televisión 4. Supongo que te refieres al programa de... ¿cómo se llama? Sí. Cuarto Milenio. Cuarto Milenio, eso es bien. Bueno, para darle noticias. Sí, bien. Bueno, y una cosa en la que quería incidir, y ese respeto y ese prestigio de Luis, ¿y es reconocido internacionalmente o no? Sí, y puede demostrarse, porque la su categoría personal como divulgador científico hace que tenga convenios de colaboración nada menos que con el grupo Airbus, con el Instituto de Técnica Aeroespacial, con la Agencia Espacial Europea, con la Fundación Smithsonian, que os acabo de citar, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la Dirección General de Aduanes, con el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, con la Universidad de Oviedo y la Universidad Autónoma de Barcelona, con Ciencias del Mar de Vigo y con el grupo Ecobiomar, que pertenece al Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, y también con el Planetario de Madrid. Deixo el Planetario para el final, porque justamente fai un mes, y gracias a la colaboración con el Planetario, y cuando hizo que un cosmonauta ruso del prestigio de Yuri Usachov visitara el Parque La Vida y diera unas conferencias en Chuarca, en el Instituto Carmen Severo Ochoa, abarrotado de xente, y que tuvisteis que haberlo leído en la prensa, porque fue realmente una visita extraordinaria en la que este señor demostró además una sensibilidad asombrosa hacia la naturaleza y hacia el mundo de la ecología, ¿no? Dio más de 100 conferencias y charlas divulgativas sobre todos los temas que domina: los calamares gigantes, los cetáceos, los mamíferos marinos, peces, crustáceos y especies avisales, especies invasores, la aviespa asiática y, como en este caso, la campaña del CEPESMA de los plásticos en la mar. Y nada más, quería terminar, quería terminar porque después de mi segunda visita al Parque de la Vida quedé tan impresionado, tan emocionado, que mandé 8 líneas de agradecimiento que fueron muy aplaudidas por todos estos amigos y amigas. Y quería leervosles porque yo creo que sinteticen muy bien cuál es mi sentimiento respecto al Parque de la Vida. Luis, esta de hoy fue la nuestra segunda visita al Parque de la Vida. No tengo palabras, y no les tengo porque deprendí infinitamente más de lo que esperaba, pero sobremanera porque no es fácil atopar una persona como tú, apoderado por una pasión desbordante, que non solo non atapeces ou vives en soledad, sino que compartes intensa y generosamente. Regalástenos un tiempo precioso, casi 3 horas de prestosísimo discurso científico, unas conocencias fondas, veraces y multidisciplinares, unas instalaciones cada día a melloraes con ese enfoque personal y inteligente propio de los auténticos entamadores, de los pioneros. Non tengo palabras para agradecer este día que va a deixarnos una impresión muy fonda, como seguro que nos va a deixar la charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, el que se queda sin palabras ahora mismo y para estar a tu altura me va a costar un poco de trabajo, soy yo. Bueno, soy incapaz de estar sentado, o sea que me tenéis que perdonar. Tengo que estar de pie siempre porque no tengo, digamos que tengo un culo poco quieto. Bueno, en este caso decimos mejor inquieto, ¿verdad? Bueno, pues si me lo permitís voy a ponerme de pie y voy a ver si no os aburro en estos 45 minutos más o menos que estaré con vosotros. Pero de verdad, Amadeu, para mí ha sido un placer conocerte, ya hace un tiempo que te conozco, te sigo
y te conozco además por una triste noticia. A partir de esa triste noticia me congratulé precisamente en tenerte, en este caso, como amigo, y para mí es una satisfacción inmensa. Eres una persona que yo creo que dice mucho, pero se queda en su interior una inmensa mayoría de eso que no puedes expresar porque no te daría tiempo. Pero muchísimas gracias por todo, ¿eh? ¿Cómo vamos a pasar? Y quiero que sea también en honor a Anil, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, esta campaña ciertamente es que hace unos 2 años que la hemos puesto en marcha. Creo que me escucháis bien así sin el... La hemos puesto en marcha... La hemos puesto en marcha porque creo que realmente después de todas estas actividades que desarrollamos no podíamos quedar callados por una razón. Hace ya 22 años que comencé a escudriñar los animalitos, esos animalitos que a veces no tenemos ninguna consideración sobre ellos y que son los cetáceos, los mamíferos marinos. Hablamos también de focas y de muchos otros animales, pero sobre todo los cetáceos. Y cada vez que me encontraba en esta etapa, pues hace 20 años o incluso más, pues con algunos muertos, abrirlos y encontrarnos incluso hasta 7,5 kilos de plástico en el estómago y en el intestino, eso deja una huella que esa misma noche tienes que pensar en hacer algo. Y no hay noche que no me meta en la cama pensando en hacer algo al día siguiente, y el día que no ocurra eso, prefiero no existir. ¿Qué ocurre? Lo hacíamos con los niños, explicábamos la problemática del plástico. De hecho, hay una bolsa, esa bolsa amarilla que está ya creada desde hace 10 años para que todas las cofradías de pescadores del norte de España, porque no solamente se quedaron en Asturias, les dábamos del orden de unas 400, 500 bolsas a cada embarcación que la solicitase, para que recogiesen a su vez el plástico, lo metieran en esa bolsa y lo pudiéramos tener en el puerto. Porque hasta hace solamente 10 años no existían contenedores en los puertos. Es triste pensar que hace 10 años los barcos tenían que ir al contenedor normal que tendrían allí cerca, más cercano del puerto, pero no había contenedores para la recogida de basuras. Bueno, pues entonces había que hacer algo. Y nosotros, sobre todo, supeditados por ese malestar interior que a mí me generaba, comenzamos a hacerlo en los colegios y en lo que era el aula del mar en aquel momento, el centro del calamar gigante después y el propio Parque de la Vida. Vamos a hacer una pequeña reseña de entrada para hacer un poquitín de recreación de lo que sería todo este periplo y el plástico. Aquí vemos un delfín con plástico. Esto no es habitual, salvo que juegue con ellos. Y decíamos hasta hace solamente 4 o 5 años que los delfines no morían por la ingesta de plástico. Yo he abierto más de 200 delfines, que son los cetáceos más habituales, y los he abierto, lo que es una necropsia, y jamás he encontrado un trozo de plástico en estómago o intestino. ¿Por qué utilizábamos los delfines? Por la simbología que tienen, por esa afinidad, esa ternura y esa conexión que tiene el ser humano con ellos. Y por lo tanto, si a un niño le hablamos de un animal, ¿qué animal es el más fantástico para él? El delfín. Pero también lo decimos entre los adultos, porque el delfín tiene como una especie de sonrisa, esa sonrisa que no es ni más ni menos que la comisura de la boca, que le genera, igual que si nosotros hacemos un muñeco, hacemos así y se está riendo, pero hacemos así y está muy serio. Bueno, pues entonces por eso trabajamos precisamente con el tema del plástico y los delfines. Pero como digo, son otros cetáceos y son todos, pueden ser misticetos o odontocetos. Aquí tenemos un vídeo que no sé si entrará, porque dicen que tenemos problema con los vídeos y no entra, ¿vale? Tienen algún problema con la conexión y entonces no podemos verlo. Pero entonces es un vídeo que es un corto muy pequeño, solamente de unos 4 minutos, en que se denomina Historia de un plástico, y es un niño que se llama Antonio, que es un poco rebeldillo, como yo cuando era pequeño, y iba a una excursión con otros 4 niños, y resulta que van en bicicleta, lleva cada uno su bolsa con el refresco, el bocadillo, etcétera, y Antonio pues decide que como le pesa, pues la tira, queda enganchada a un árbol, va pasando las estaciones, el tiempo, esa bolsa se rompe y todo va por el río hasta aparecer en la mar, en la playa de Cueva. Y ocurre que un delfín jugando termina tragando esa bolsa de plástico y se termina muriendo. Es un corto muy interesante que lo pasamos gratuitamente a todos los centros educativos que nos lo solicitan. Vamos a hablar del plástico. El plástico, en mi etapa, cuando yo era niño, que yo ya soy muy mayor, las tiendas eran así.
más o menos eran así. Aquí no hay ningún elemento plástico, Curiosamente aparecen los plásticos, pero claro, los plásticos no aparecen porque sí. Buscamos una alternativa para una comodidad en la vida, algo que sea un recurso cómodo, atractivo, digamos que barato, etcétera, y recurrimos al plástico, efectivamente. Estos dos son los primeros que comienzan a trabajar en esos ambientes, con la parquesina y con el celuloide, pero no eran plástico como tal. Aquí sí que llega Leo, y entonces este señor sí que comienza a hacer los primeros elementos plásticos como tal. ¿Y qué plástico es? La baquelita. Seguro que todos nosotros vimos ese teléfono colgado ahí, en el que los niños ya creen que es un robot, que se mete el dedo ahí y ve números extraños. Bueno, pues ese es el teléfono y estaba creado de baquelita. Hoy estamos viendo muchos trabajos artesanales que se hacen todavía al día de hoy con baquelita. En aquella etapa anterior existía la casera, como lo vemos ahí, del refresco, de cualquier refresco, que era de cristal, los sifones, las lecheras, y existían los garrafones. Era todo esto era reutilizable, pero aquí ya tenemos lo no reutilizable, que sería la bolsa, la botella de plástico convencional, sería lo que es el tetrabric y sería también lo que es cualquier garrafa. A partir de aquí esto es de un solo uso. Es que además es el problema. Son elementos que van a ser tremendamente longevos, con una resistencia al cambio, a los factores ambientales, etcétera, y son todos de un solo uso. Ocurre que antes los muebles eran de madera, hoy son de plástico, todos los muebles eran de madera, son de plástico, e incluso aquellas fiambreras que conocimos todos, ahora son lo que denominamos tuppers. Volvemos otra vez a otro elemento de un solo uso, pues teníamos los vasos de plástico, los tenemos hoy, pero teníamos el de cristal, las pajitas y todos estos modernismos, los utensilios como podían ser los tenedores, los cuchillos, las cucharas, hoy en una ingente cantidad vemos que son plástico, y las bolsas que eran de tela, resulta que ahora son bolsas de plástico. El plástico está en todos nuestros entornos. Les aseguro que aquí, de los que estamos todos aquí, absolutamente todos, hacemos un promedio y nos vamos a encontrar entre 10 y 12 plásticos que ustedes llevan ahora mismo como mínimo en su cuerpo. Entre 10 y 12 componentes plásticos. Por ejemplo, yo llevo uno, es el pantalón vaquero, pero llevamos cantidad de elementos. Yo llevo unas gafas, pero así yo me pongo a mirar y yo tengo unos 12 o 14 elementos plásticos. No están totalmente compuestos por plástico, pero tienen fibras plásticas en muchísimas ocasiones, si no es así, por ejemplo, en el textil. Vamos a un supermercado, en el entorno, aquí yo estoy mirando ahora mismo y estoy viendo plástico por muchísimos sitios. Las sillas, por ejemplo, estoy viendo plástico, pero todo, absolutamente todo. Pero vamos al supermercado y ahí tenemos la amalgama más extraordinaria de plásticos que nos podemos imaginar. Podríamos decir que en un supermercado convencional, por metro cuadrado, el promedio por metro cuadrado de un supermercado equivaldría a 7 plásticos. 7 plásticos por metro cuadrado. Imaginémonos que estamos hablando de una ingente cantidad de plásticos. Ocurre que todos los plásticos, aparentemente ahora dijeron, bueno, hay que pagar la bolsa de plástico. Y lo curioso es que hay muchas personas que después de llenar el carro con cantidad de elementos alimentarios, que todos ellos a su vez están envueltos en plástico, resulta que pues llega a la zona de pago y ahí le dicen, ¿quiere bolsa de plástico? Sí, pues 5 céntimos. Y pagamos los 5 céntimos y hay gente que cree que porque paga los 5 céntimos eso es para contribuir al medio ambiente. Es tal la sinrazón, ustedes nos ven desde ahí bien, ¿verdad? Sí. Es tal la sinrazón que incluso ahora somos tan finos que ponemos el jamón en una bandeja que está envuelta completamente en plástico, pero además, entre cada loncha, aquí hay 10 lonchas, y hay 9 plásticos. Entre cada loncha de jamón hay un plástico. Otra loncha de jamón, otro plástico, y así. Vemos la fruta envasada en plástico, completamente envasada en bandejas de un compuesto que además es tremendamente degradable, pero no desaparece, y después el propio plástico, que es el envoltorio final. Y después incluso llegamos a tales incongruencias que podemos ver los plátanos pelados, el plátano quitado de su propia piel y envuelto en plástico, o las naranjas, como vemos ahí, envueltas en plástico. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso es para hacernos
para hacernos a nosotros un favor. No, no, eso es una estrategia comercial. Tiene dos factores determinantes. Nosotros vamos a una línea de alimentación y resulta que a lo mejor no tenemos sed. No sé si a ustedes les habrá ocurrido, pero si ustedes abren un grifo, es muy fácil que les entre ganas de orinar. Hay mecanismos en nuestro cerebro que se van eslabonando y que sin saber por qué, vamos a ver, pero si yo abrí un grifo, ¿por qué a mí me entra ganas de orinar? Nuestro cerebro es muy complejo. Nosotros vamos a un supermercado y vemos las naranjas así peladas y a lo mejor no teníamos sed, pero resulta que las vemos así y nos está apeteciendo las naranjas. Pero hay otra doble función, que es que esas naranjas no servirían para venderse si estuviesen con el propio mundo, porque estarían manchadas. Entonces hay muchas naranjas que están manchadas, que pasarían a ser de segunda o de tercera categoría, y entonces esa naranja dicen, no, esta no podemos darla de tercera categoría, vamos a pelarla y la gente va a estimularse visualmente y va a comprar esa naranja que la vamos a vender además más cara. O sea que imagínense ustedes hasta qué punto en nuestro cerebro nos está engañando. Y resulta que así vemos los envoltorios. Todo eso aparentemente, bueno, pues hasta aquí muy bien. Y hasta hace unos 30 años, muy bien. No pasaba nada, nadie se preocupaba de nada. Pero ocurre que poco a poco todo lo que estamos tirando, todo lo que estamos utilizando, no reciclamos, no hacemos un segundo ni tercer uso y entonces, voilà, de la noche a la mañana encontramos una playa, por ejemplo esta de Huelva, llena de plástico. Vemos una plaza de Sevilla, después del partido donde está el campo del Benito Villamarín, y vemos esto completamente lleno de plástico después de una juerga. Una juerga que fue que había un partido de la Copa de la UEFA. No se escapa nadie. La playa del Orzán en La Coruña, completamente llena, pero aquí, si valoramos todo esto, vemos también aquí Gijón, la plaza mayor de Gijón, después de Nochevieja. Esa de arriba, de La Coruña, era la noche de San Juan. La noche de San Juan en España es la más contaminante de todas las noches que existen, incluso más que la noche de Nochevieja. Fíjense ustedes lo que digo, porque hay una sinrazón absoluta. Aquí esto repercute negativamente en la educación medioambiental. Un niño que dé un paseo por ahí y ve eso, va a entender completamente normal ver las calles llenas de plástico. Pero, curiosamente, aquí se puede recoger, en parte. La acción más negativa aquí es la educación medioambiental y la falta de respeto. Pero cuando estamos hablando de las playas son entornos naturales, donde además, generalmente en estas etapas del 21 de junio, estamos hablando de un cambio cíclico, hay mareas generalmente muy vivas. Y estas mareas muy vivas, en la playa de Poniente, por ejemplo, suben hasta cotas máximas y vuelven a marcharse hasta cotas máximas. Ocurre que toda esa ingente cantidad de materia que estamos tirando a la playa es un entorno natural que un altísimo porcentaje de todo ello se marcha para el mar antes de que se pueda recoger por la mañana. Las botellas de plástico de un solo uso, la bolsa de un solo uso. Imagínense, desde 1950, que es cuando se comienza a elaborar el plástico de una forma ya importante, se han producido 9.200 millones de toneladas de plástico. De todo eso, solamente en esta última década está el 65% de todo ello. En esta última década. Hablar de botellas, estamos hablando de que se elaboran 1 millón de botellas por minuto en el mundo. 1 millón de botellas por minuto en el mundo. En España se consumen anualmente 3.500 millones de botellas al año. Las bolsas de plástico. Las bolsas se utilizan, en este caso se crean 1 billón con B, en el mundo al año. Y España consume, ojo al dato, 180 bolsas por habitante y año. 180 bolsas. El promedio de tiempo de cada utilización de esa bolsa es de 12 minutos. Imagínense usted, de utilización. Porque claro, no vamos a contar aquella bolsa que está metida en un cajón que lleva allí 10 años. Solamente las que utilizamos. El planeta
está absolutamente colapsado de plástico. De tal manera que si hoy todo el plástico elaborado lo pudiésemos poner en conjunto, taparía completamente, envolvería completamente a la Tierra, que tiene 510,1 millones de kilómetros cuadrados. Haríamos de la Tierra un invernadero absoluto con plástico. Lo estamos haciendo ya con el cambio climático. Hay algo que es una sinrazón. Ustedes tendrán hijos y ustedes tendrán nietos. Uno de los daños más importantes que estamos generando ahora mismo a un niño es facilitarle la ingesta de agua por medio de botellas de plástico. La botella de plástico es para un solo uso, tanto esta pequeña, con la de 250 centilitros, 300, 500 o 1,5 litros. Cualquiera es lo mismo. Están realizadas en un plástico con unos componentes maleables, moldeables, que queman mal. Empiezan a echar primero mucho humo, terminan quemando, pero no queman bien. Entonces el evitar la flama, el evitar el fuego, tiene un retardante molecular que en este caso afecta muy drásticamente a la salud humana. Pero lo curioso es que nosotros podemos utilizar, efectivamente, vamos al supermercado, compramos una botella de agua porque tenemos sed y la bebemos. A veces hay muchas personas que cogen esa botella de agua, la llevan para casa, porque no la terminaron. Y en casa, pues cuando la terminan, lo primero que hacen es decir, bueno, pues la relleno del grifo. El agua de Gijón, por muy mala que pensemos que es en algunas ocasiones, a veces es mejor que aguas embotelladas. Pero ya no digamos nada, ese agua, cualquier agua, que lo metemos en una botella de plástico para hacerle un segundo uso, o tercero, o cuarto, o quinto, o 20avo uso. Ocurre que productos como el flúor, y sobre todo los cloros, por porcentajes mínimos que tenga el agua, que lo tiene que tener para darle salubridad, resulta que, sobre todo los cloros, degradan de tal manera sistemáticamente las paredes de la botella que comienzan a hacer unas microfisuras. Y en esas microfisuras, curiosamente, realmente albergan una ingente cantidad, una colonia impresionante de bacterias. Y otros, porque son muchos, pero realmente los más graves que tenemos son los bifenol, pero tenemos otros muchísimos que tienen factores determinantes para degradar nuestra salud. Cuando realmente nosotros estamos a un niño dándole una botella de agua, estamos involucrándole en que realmente pues tenga una ingesta problemática. Nosotros siempre decimos, y allí en el Parque de la Vida, nosotros le decimos tanto a los padres como a los pequeños que hagan esto. Siempre, si están los niños pequeños, les decimos, tenéis que pedir a los Reyes Magos algo. Os digo que tenéis que pedir a los Reyes Magos este año. Les digo, una lupa para que conozcan ese pequeño entorno, pero fantástico, de plurivida que tienen, y que con una lupa van a disfrutar como enanos. Una cantimplora. Les decimos que no dejen a sus papás que llenen las botellas de agua del grifo con agua, en este caso las botellas de plástico con agua del grifo, y que compren una cantimplora. Una cantimplora de estas puede tener un coste de unos 20 euros, pero la vamos a amortizar en salud y además incluso en conciencia, porque yo no me encontraría cómodo si mi hijo está yendo al cole todos los días con una botella de agua que se la relleno del grifo, o que incluso se la compro, porque está en la mochila, le está pesando, pero además no solamente pesa a nivel de elemento físico, está pesando después en la salud. Y yo como padre, o cualquiera de ustedes como madre, realmente eso tendríamos que evitarlo, porque sería una forma de adquirir una conciencia y también valores y respeto que vamos a hacer en el conjunto. El sol, por ejemplo, la radiación solar, afecta de una forma importantísima pues a estos plásticos de un solo uso, porque no tienen filtración de determinados rayos, por ejemplo, de la radiación solar, y sobre todo si lo tenemos en un coche. Y ya no digo nada aquí en Asturias, pero aquí en Asturias ahora ya tenemos temperaturas tremendas, incluso no hace falta llegar al verano, hemos tenido hasta 31 grados hace solamente unos 20 días. Tener una botella de agua en el coche puede alcanzar hasta los 45 grados perfectamente, sin llegar al verano. 45 grados al sol, un coche lo puede coger perfectamente. A ver, así vemos cómo se mueren algunos niños que se quedan olvidados, o un perro que lo tenemos también olvidado. Realmente la radiación solar, la temperatura, etcétera, genera problemas muy graves. Aquí realmente nosotros siempre decimos que a los niños no les demos ninguna botella de agua de plástico. Qué curioso que para la salud no nos ponemos de acuerdo, hacemos una manifestación a la puerta de un centro comercial y les decimos, oiga, queremos una botella de plástico. No,
Queremos una botella de agua, pero que sea de cristal. Y así tendríamos que hacer, realmente ver a los profesionales, en este caso a los comerciales, que no podemos seguir haciendo, digamos que, caso omiso a esta situación. Esto lo ponemos para los niños, para que realmente pues, se den cuenta de la situación que se genera con estos elementos plásticos. Vamos a seguir avanzando un poco más y les diré que entonces ahí es como vemos esa cantimplora. Es un buen regalo para un niño, mucho más interesante eso que regalarle una tablet o regalarle un teléfono de última generación que puede costar 700 euros. Aquí están estos compuestos. Todos estos compuestos tienen alteraciones muy graves, no solamente a nivel de patología que nos puede derivar directamente en una enfermedad, sino incluso a nivel de gestación y otros elementos. Cuando estamos hablando de qué hicimos con el plástico y qué estamos haciendo hoy, aquí vemos esto. Y esto también es para realmente preocuparse. En 1950 se producían 2 millones de toneladas de plástico. 2 millones de toneladas de plástico. No se reciclaba nada. El plástico se pensaba que no tenía ningún inconveniente, que era totalmente inerte y sin problemas. Se incineraba muchísimo, el 8% se quemaba. Ahí vemos, por ejemplo, lo vemos en un pueblo, lo vemos ahí al lado del vecino, que el vecino hace un montón de madera, que tiene allí basura y no sé qué más, mete allí todos los plásticos y después vemos una chimenea negra, increíblemente negra, que sale para arriba. Eso tenemos que decirle, oiga, eso no lo puede hacer. No lo puede hacer porque la emisión al aire no nos imaginamos hasta dónde llega, nos entra en nuestras habitaciones. Se enterraba el 45% y se vertía, no importaba, por ahí, en cualquier sitio, pues el 47%. Al día de hoy, ya estamos hablando del 2017, que era cuando nosotros lo hicimos, al 2017 se recicla el 9%, se incinera el 14%, se entierra el 45%, y el vertido es del 32%, pero claro, con 9.200 millones de toneladas. Si nosotros hacemos un pequeño recorrido de la península ibérica, vemos que aquí tenemos al mapa de Asturias en rojo. ¿Por qué el mapa de Asturias está en rojo? Pues porque los tirones que tenemos de la Comunidad Europea son increíbles y son sanciones muy graves que las vamos a pagar absolutamente todos nosotros. No crean ustedes que la paga el político de turno, no. Lo paga la sociedad y va en detrimento de que esa economía no tendría que estar hacia otro ámbito y sin embargo está a pagar sanciones por hacer las cosas mal, pero tan mal que peligra nuestra salud. Curiosamente vean ustedes ahí el mapa rojo. Y que me parece que se escapó el dato, que es fuente del Ministerio para la Transición Ecológica. En Asturias, enterrado en España es el 18%, al ámbito de todo lo que es la geografía española. Y sin embargo en Asturias se entierra el 74%. No hay ninguna comunidad, solamente hay 4 comunidades, o en este caso regiones, cantones o landers, en Europa, solamente 4 que estén en el mismo nivel que está Asturias. Esto es el paraíso natural. Aquí vemos lo que ocurre en muchos sitios. Lo estamos viendo aquí, pero esto es un afluente del Amazonas. Además tiene ahí una base de hormigón ya preparada, es profeso para que el camión bascule todos los días toda la basura. Vean ustedes ahí la base de hormigón. Es, como digo, un afluente del Amazonas. Eso no crean ustedes que se da solamente aquí en el Amazonas. No, esto se da en todo el planeta. Se da incluso en Asturias. Aquí en Asturias, nosotros hemos hecho unos recorridos bastante interesantes y resulta que en municipios turísticos como es Llanes o como es Caravia, ríos repletos completamente de ruedas, de vehículos, de lavadoras, de cualquier cosa que nos podemos imaginar, lo están tirando al día de hoy en los ríos. Son lo que llamamos vertederos ilegales. Bueno, pues ocurre que todo eso paga un trayecto que es precisamente el oceánico. Aquí estamos viendo pues a un buceador que está viendo cómo no ve peces. Lo que ve son estructuras plásticas por todos los sitios. Y aquí vemos a otro buceador que por la cara debe estar diciendo, ¿me tiro o no me tiro? ¿Me tiro o no me tiro? Claro, es que si estamos viendo toda esa extensión de plástico, es increíble. Cada segundo el mar recibe 200 kilos de plástico. Cada segundo. O sea, lo que llevamos aquí hablado, imagínense ustedes, ya llevamos unas cuantas toneladas de plástico. Ocurre que, al hablar precisamente, aquí tenemos un vídeo que no lo podemos ver,
al hablar precisamente de islas de plástico, lo que comentaba antes Amadeu, yo fui partícipe de una precisamente en Asia, que no era un vórtice absoluto, sino que era, bueno, una concentración igual que la que hay, por ejemplo, a unas 70 y tantas millas de Ibiza, que es muy parecida en extensión, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué son los vórtices? Los vórtices son aquellas concentraciones de las corrientes oceánicas que tienen una deriva a un punto nuclear, y que es como si viéramos, pues, un desagüe de nuestra casa, un desagüe. Todo se va concentrando a un punto determinado, que es la confluencia de todas las corrientes oceánicas en ese área determinada. Estamos hablando de que hay 8 subvórtices, los más importantes a nivel oceánico, pero después hay del orden de unos 70 y tantos subvórtices. O sea, tenemos vórtices como tal y subvórtices. Cuando hablamos de algunos realmente espectaculares, tenemos que referirnos a este, y que yo conozco a la persona que en primer lugar descifró esta imagen. Es un australiano que trabaja precisamente para la NASA, y él resulta que en el año 2000, me parece que fue en el 2002, localizaron mediante una imagen satelital algo raro en el mar, y dijeron, esto tiene mala pinta, ¿qué es esto? Y comenzaron a hacer una observación más continuada y llegaron a la conclusión, en aquel momento, de que era una isla de plástico espectacular, una concentración oceánica de miles de toneladas plásticas. Están entre la vertical de San Francisco y Hawái, justo a medio camino. Ahí, esta tiene ahora mismo la extensión, no sé si lo tenemos aquí, bueno, en el 1 tiene la extensión de la península ibérica, Francia y Alemania juntos. Y dicen que incluso nos quedamos cortos, pero yo prefiero más quedarme con esa cifra que no con la que dicen que sería uniendo también a, en este caso, las Islas Británicas. Bueno, pues imagínense ese vórtice que tenemos ahí en el Pacífico Norte es realmente el más importante. Tenemos otro que sería el vórtice 2. Aquí vemos, estos son los datos precisamente del 2017, y ahora se garantiza que ocuparía también a Francia, o sea que tendría que haberlo actualizado. El 2 es la extensión de la península ibérica, está en el Pacífico Sur. Hablando del 3, que sería el Atlántico Norte, justo, por decirlo así, a unas 1.200 millas al norte de San Juan de Puerto Rico, pues tendría la extensión de Andalucía, 87.268 kilómetros cuadrados. Y el 4 sería una extensión de Portugal, que sería el Atlántico Sur. Tendríamos el 5, que sería ya de una extensión similar a Italia. Curiosamente, aquí en España, ustedes fíjense, hablamos de contaminación marina. ¿Saben ustedes cuál es el mar más contaminado del mundo? A pesar de que vean todo eso que se tira en el Amazonas, no sé dónde y no sé dónde más. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el mar más contaminado del planeta? El Mediterráneo. El Mediterráneo, y es donde vamos a ponernos bronceaditos, morenos, pero no queremos saber nada de la vida. Si hay un pez escorpión o hay un alga que allí está oliendo un poco mal, según nosotros, ya montamos el grito, igual que lo hacemos aquí. Realmente, al hablar del Mediterráneo, el Mediterráneo tiene 3 áreas geográficas que son colapsos plásticos. Está, como les digo, a unas 120 millas al noreste de Ibiza, es realmente también espectacular. Cuando hablamos de plásticos, imagínense esto. Miren qué imagen de las olas que no rompen, porque es imposible, no pueden romper por la masa de plástico que tienen. Esto no crean ustedes que es una imagen anecdótica, de ninguna manera. Aquí podríamos ponernos a pescar sargos o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todo este plástico? Que está en el mar. No el plástico que tenemos aquí, lo cogemos, no, el que ya está en el mar. Ahí es donde ahora tenemos el problema. Porque desde hace, en unos 25 o 30 años, los plásticos se degradan como elemento físico, pero no como elemento químico. Se degradan como elemento físico porque se crean, digamos que, una historia interminable en el tiempo.
Y claro, ahora nosotros comenzamos a ver microplásticos. Esos microplásticos es que tienen un proceso de unos 30-35 años. Aquellos plásticos que en 1950, 60 y 70 hemos tirado, ahora los estamos recibiendo. Claro, no vamos a recibir los que tiramos ayer, porque esos siguen siendo bolsa de plástico, siguen siendo un elemento físico convencional, y entonces esos solamente matan a los animales que tienen ingesta directa, lo que es un traumatismo por oclusión. Una estenosis que se puede producir en el píloro, que se puede producir en cualquier área del intestino, o en el estómago, o incluso en fosas, en este caso, pues lo que son vías respiratorias. Un vaso de plástico que utilizamos, y me alegro que aquí no haya vasos de plástico, un vaso de plástico de los que utilizamos tiene un promedio, y estos están en cotas siempre a menos, porque no me gusta exagerar. Se dice incluso, hablan de 100 años, etcétera. No, nosotros aquí hablamos de unos 50 años, y después diré por qué nosotros hablamos de unos 50 años. O sea, unos 50 años un vaso de plástico, que lo utilizamos un día en una verbena por ahí del pueblo. Vamos a esa verbena y nos ponen el Cuba Libre en un vaso de plástico. Y resulta que ese Cuba Libre a lo mejor tardamos 5, 10 minutos o 15 minutos en tomarlo. Y va al vertedero. Al vertedero, no va a ningún otro sitio. Va al mar, al vertedero, no tiene ningún tipo de uso. La pajita de refresco, esa que a veces nos encanta que los niños puedan beber por ella, pues no nos damos cuenta, pero llega también en ese mismo nivel. La bolsa de plástico convencional, cualquiera de ellas, tiene un promedio de unos, podríamos hablar de 150 años. La pajita de refresco anda por el estilo, anda cerca de los 150 años. El pañal, ese pañal que ahora todos utilizamos y que precisamente a Yuri Sechov, yo le pregunté si él utilizaba pañales. Claro, que preguntarle al cosmonauta vivo más importante que existe hoy en el mundo y decirle, Yuri, ¿tú usaste pañales? Y me dice, no, cuando era pequeño mi madre me ponía trapos entre las piernas. Digo, qué curioso, es lo mismo que yo digo aquí a los niños, que cuando yo era pequeño a mi madre me ponía trapos entre las piernas. Claro, pero dice él, pero los pañales son indispensables en vuelos espaciales. Qué cosa más curiosa, que sea indispensable un pañal en un vuelo espacial. Claro, ¿cómo no lo va a ser? Imagínense ustedes Neil Armstrong, Aldrin y Collins en el módulo de mando del Apolo 11, que yo tuve la suerte de tocar el real con mis manos en Washington. Abrieron allí 3 puertas para que yo pudiera tocar aquel artilugio que tiene 3 metros 28 centímetros de diámetro, todo lleno de cacharros que hoy lo llevaría todo un teléfono como que yo tengo en el bolso. Esos astronautas volaban y no podían quitar el traje. Se hacían las necesidades encima. Y para que realmente no les ocurriese eso, pues utilizaban pañales. Claro, ahí ya conocemos estos pañales de hoy, que son unos absorbentes, unos empapadores, que pueden llegar hasta los 250 o 300 años de latencia. Después de usarlo, lo tiramos ahí. A veces hay gente que lo tira incluso por el retrete, como nos pasó a nosotros en alguna ocasión. Bueno, vemos, por ejemplo, la botella de plástico que anda, pues más o menos, en los 200 años. Y un nylon de arte de pesca, el que utilizamos para pescar nosotros, o el que utilizan las embarcaciones, pues a la volanta, o al palangre, o a cualquier otro elemento de pesca, pues resulta que puede llegar a matar, quiero decir, 300 años. Y no les digo nada de lo que hay en el mar de residuos plásticos de pesca. Las toallitas, que somos también muy finitos, llevamos esas toallitas en la guantera del coche o las llevamos en el bolso. Y no nos damos cuenta de que esa toallita tiene muchísimos problemas. No solamente el problema per se, que es el de esa deficiencia de degradación. Es que esa toallita, que puede tener 300 años de durabilidad, resulta que además genera unos problemas económicos tremendos, pero además nos genera unos problemas de salud tremendos. Hay gente que con una toallita, en el momento que tiene contacto con la piel, tiene una erupción. Esa erupción no es por que realmente sea un capricho de la propia persona, son los compuestos que tiene, porque obviamente para que sirvan y mantengan esa humedad tienen unas condiciones químicas. Decirles que esa toallita, aquí en Europa, estamos hablando de la Comunidad Europea, resulta que cuesta del orden de 830 millones de euros todos los años. ¿Qué es lo que cuesta? No es comprarlas, no, es tener que recuperarlas.
recuperarlas de los emisarios, de los desagües, de cualquiera de esas, por ejemplo, antes de que entre a la depuradora o en la propia depuradora. Todo eso cuesta del orden de 830 millones de promedio, y son cifras del 2017, 830 millones de promedio en un país, en una comunidad como la europea, una comunidad con cierto nivel, imagínense. Claro, hablamos de todo esto y hemos hablado hasta ahora casi todo de economía, pero vamos a ver qué está ocurriendo con algunas cosas. Y en este caso, estas imágenes no están trucadas, ni mucho menos, son imágenes reales. Vemos aquí cómo está el ave completamente lleno de por ingesta de plásticos. Vemos ese pez, también cantidad de plásticos. Vemos ahí un lobo marino que está enredado entre aparejos obsoletos. Hay muchos animales que se mueren por la ingesta de plástico, como les decía. Yo, un cifio cabirostris con 6,5 kilos de plástico, pero tortugas, marsopas, cachalotes, rorcual aliblanco, cantidad de cetáceos he visto que murieron directamente por plásticos. Cachalotes, por ejemplo, el último, pues en la playa de Vega, en Ribadesella, en el año 2016. Claro, siempre estábamos pensando, no, yo no me voy a morir de plástico porque yo soy muy listo y yo un plástico lo veo y no lo como. Claro, es que somos prepotentes. ¿Y qué ocurre? Pues que a lo mejor tenemos otra decadencia. Esa decadencia, saben ustedes que ahora mismo y en Almería hicieron un estudio. Una universidad hizo un estudio hace el mes pasado y resulta que encuentra poblaciones masculinas, una ingente de personas, en este caso en una determinada área, que no tienen un solo espermatozoide. O sea, es curioso. O sea, que nos encontremos con seres humanos en etapa de reproducción absoluta. Un chaval con 30 años está en la etapa cíclica más alta de la reproducción y resulta que le analizan el semen y no tiene ni un solo espermatozoide. Claro, eso tendremos que ir viendo qué pasa, ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, hablaba de que los delfines no mueren por ingesta de plástico. Un delfín, yo no he visto ningún delfín morir por ingesta directa de plástico, de una bolsa. Pero los delfines pueden estar teniendo el problema que tienen las orcas. Las orcas son carnívoras y no les gustan pececitos pequeños. Van, si pueden, a los grandes. Y si pueden una foca o un lobo marino, pues van a por él. Y qué cosa más curiosa. El último estudio de la Universidad de Aberdeen y otra universidad más canadiense resulta que detallan las orcas, las poblaciones planetarias, que no son muchas, porque las orcas, por ejemplo, imagínense, aquí decimos, a ver, en la península ibérica, ¿tenemos orcas en todos los sitios? No. En las orcas, aquí en el Cantábrico y en todo el área del Golfo de Vizcaya, son accidentales, o sea, son oportunistas ocasionales. ¿Dónde están las orcas en la península ibérica? Solamente en la zona de Tarifa, la zona del Mediterráneo tirando al Atlántico, esa zona. Ahí tenemos una población de orcas que se están moviendo a merced de unos intereses alimentarios, que no son ni más ni menos que los atunes. Por eso les digo que van a especies grandes. ¿Y qué pasa con esas poblaciones que pueden ser del orden de unas 40 y tantas poblaciones a nivel planetario? No son muchas, Bueno, pues resulta que no mueren por el plástico, por la ingesta del plástico. No mueren por el microplástico. El problema que tienen las orcas es que no se reproducen. Y estos dos últimos estudios determinan que es muy probable que en un rango entre los 50 y los 65 años desaparezcan las orcas del planeta. Por el plástico, no por comerlo, sino por comer a especies que tienen microplástico. Y esos microplásticos, digamos que a nivel endocrino, generan un problema muy grave en estas especies de cetáceos, mamíferos, y resulta que no se reproducen. Es escasísima que cualquiera de las poblaciones conocidas tenga reproducción. Tienen alguna, pero muy escasa. Y puse el ejemplo de esos hombres con 30 años que se les hace el estudio y no tienen espermatozoides. Bueno, por lo tanto ya no es una muerte directa, no es una muerte indirecta, sino es la consecuencia de la ingesta de un elemento. ¿Por qué digo todo esto y por qué yo me preocupé del plástico desde siempre? Este pack que vemos aquí lleva del orden de 14 años en el Parque de la Vida.
es 1 metro cúbico compactado de plástico, pero de plástico que son elementos tremendamente sólidos. O sea, no estamos hablando de una bolsa de plástico que la vemos por aquí y decimos, bueno, esa bolsa de plástico, hombre, la hago desaparecer de cualquier manera. No, antes les hablaba de esa campaña, de la campaña de la recogida de plásticos y todo esto, aquí lo tienen. Y esto es del año 2006 o 2007. Bueno, ¿qué vamos a ver con esto? Si estamos hablando de que este pack a mí me da un resultado de investigación, porque decir, bueno, ¿cómo podemos hablar de los plásticos? ¿Cómo se degrada un plástico? Porque hay distintos plásticos, yo los tengo enterrados. Hay plásticos que están enterrados y entonces sabemos que ahí puede haber la humedad, puede ser la composición química de la tierra, pueden ser varios factores los que vayan a incidir en la degradación del plástico. Pero cuando estamos hablando de plástico a la intemperie, plástico que está a merced de la radiación solar, de la lluvia, del viento, de lo que es los cambios térmicos, etcétera, tenemos que saber cuánto tiempo dura un plástico, porque si no, no tenemos información fehaciente y seria. Como digo, este pack, que es 1 metro cúbico de plástico, voy a enseñarles algunos de los elementos. Imagínense ustedes que son botellas como esta. Esta es una botella de ahora. Esta botella es de ahora. Pero claro, estas otras llevan ahí del orden de todo ese tiempo que les comenté. Imagínense. Vamos a hacer esto, Estamos hablando de plástico rígido, o sea, un plástico muy duro que aparentemente diríamos, bueno, es imposible. Lo que estamos haciendo es así, simplemente, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, lo estoy partiendo completamente. Se descompone completamente entero. No voy a seguir porque, o sea, llenaríamos todo esto de plástico. Y esto a su vez lo hacemos micropartícula, de tal manera que esto llega a un momento en que no lo vemos. O sea, tenemos que utilizar, yo utilicé el microscopio, y cuando utilizo el microscopio para ver el plástico en la degradación máxima como microplástico, no lo diferenciamos de la harina. De la harina de trigo que está ahí totalmente disuelta. Pues es lo mismo. Pero esa harina la tiramos en el agua y en un primer momento es como un polvillo que se va esparciendo y que se va diseminando y desaparece, no lo vemos. Esto hacemos lo mismo. Ese microplástico tan degradado lo echamos en el agua y aparentemente es como la harina, pero después desapareció. ¿Y a dónde va ese microplástico? En una ingente cantidad de las ocasiones al fondo marino. Y va a red de contacto con los sedimentos, bien sean arena, bien sean otros elementos. Pero hay algo muy curioso, y es que genera adicción. Increíble, O sea, que necesiten metadona, por ejemplo, los peces, para evitar una drogadicción que tienen ante un compuesto que no sabemos cuál es, el que les genera una adicción tremenda a, por ejemplo, crustáceos. Crustáceos muy pequeños, como estos que tenemos aquí. O sea, crustáceos como estos, resulta que son base alimentaria, esto que tenemos aquí, que son como si fuesen unas pequeñas gambitas muy pequeñas, que es el krill, resulta que es la base alimentaria que sustenta la inmensa masa de especies que tenemos en el planeta. Y entonces esos elementos que están comiendo todos estos compuestos llegan hasta nuestra mesa. Aquí vemos lo mismo que acabo de hacer ahora. A lo mismo que acabo de hacer ahora. No vamos a echar tiempo en volver a verlo. No se escapa nadie. No se escapa ni nuestro perro, ni nuestro gato, ni nuestro canario, ni nuestro loro. Todos, absolutamente todos, comen el plástico, de una forma o de otra. Pero ya veremos que hay algún ave que lo come y que nosotros estamos totalmente engañados. Hay que utilizar algunos elementos que imposibiliten eso. Tenemos alteraciones, sobre todo a nivel genético, etcétera, y aquí, por ejemplo, estamos viendo erosiones que se pueden generar, eczemas, pero también quistificaciones cancerígenas en mascotas. Ustedes ahora seguro que tienen perros, muchísimos de ustedes, o gatos. Bueno, pues hace 30 o 40 años, para que un perro tuviese un quiste, pues era una rareza. Hoy un altísimo porcentaje de los perros que tenemos
van a morir de cáncer, igual que nosotros. Nosotros 1 de cada 4 personas vamos a morir de cáncer. La cirugía sobre todo es el que más avanza y más puede coartar esa condición, pero nuestros animales domésticos van a morir de cáncer posiblemente incluso en un porcentaje más alto que nosotros. ¿En dónde está? En la alimentación, está en el contacto, está en todos esos factores determinantes. Ingesta de plástico, aquí pues en cualquiera, incluso en cualquiera de las especies, bien sean crustáceos, moluscos o cualquier otro ámbito. ¿Dónde encontramos sal? En el 70%, perdón, ¿dónde encontramos microplástico? En el 70% de las sales. En el 70% de la sal que utilizamos encontramos plástico. Esto es el 62, pero el 70 es la última información que tengo precisamente de hace 2 meses. A veces decimos, a mí, yo los huevos esos que compro en el supermercado del lado de casa no los quiero. Yo prefiero más el huevo de corral, el huevo de gallinas que están libres, que están por ahí en el gallinero. Sí, pero ¿cuántos de nosotros, si alguno de ustedes pues vive en el entorno de Gijón, lo pueden tener perfectamente, o que tenemos pues a nuestros abuelos, o nuestros padres, o nuestros familiares tienen gallineros en casa, y tienen gallineros que son prados cercanos? Pero ¿saben qué ocurre? Miren ustedes esos gallineros y les aseguro que no hay ni un solo gallinero, ni uno solo, que no tenga plásticos. Puede ser un macetero que se rompió y que se degradó y que está por allí, puede ser un bebedero, puede ser cualquier otra cosa que está ahí, y eso está semienterrado. Bueno, pues ocurre que nosotros cuando comemos un huevo estamos comiendo microplásticos. Posiblemente del de granja, de ese huevo de granja, lo comamos a raíz de la propia alimentación, y serán porcentajes incluso menores que los que tenemos del corral. O sea que si tenemos un gallinero, lo primero que tenemos que hacer es mirar bien el terreno, que allí no haya plásticos, porque las gallinas necesitan de elementos sólidos pequeños para hacer el buche, porque es la forma de triturar el grano y todos los elementos de los que se alimentan. Entonces, al tener ese pequeño molino dentro de ellas, necesitan materia sólida, y esa materia sólida son piedrecitas. Pero cuando encuentran trozos de plástico, les encanta picotearlos y tragarlos. ¿Dónde van? Pues van a la carne y van a los huevos. Esa botella o esa garrafa que vemos aquí termina siendo lo que acabamos de ver ahora ahí, pero además termina siendo más fragmentada todavía, y es como la harina, como comentaba. Terminan entonces en esa cadena alimentaria muchos organismos minúsculos, tremendamente minúsculos, que son la base alimentaria de muchos otros. Resulta que es lo que van a hacer que sean alimentados, que sean alimento de pequeños peces. Pueden ser pequeños peces, cualquier pez. De esos pequeños peces se alimentan otros peces más grandes, y de esos peces más grandes terminamos en nuestro plato, y lo que podemos pensar que es un pescado fantástico es un cacharro de plástico que lo estamos comiendo y que no lo creemos. O sea, seguiremos diciendo, igual que muchos dicen con el cambio climático, eso es mentira, a mí no me importa, yo quiero vivir como vivo. Pero piensen ustedes si tienen hijos o tienen nietos, si realmente podemos seguir pensando así. En esa cadena alimentaria nos sentamos en la mesa y estamos viendo ahí como el abuelo, como la mujer, la abuela y los niños, todos estamos comiendo, pero estamos comiendo plástico. Aquí hay un sonido, y bueno, no sé si se escuchará, pero no se escucha, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con el plástico en el ser humano entonces, y en qué termina? En problemas dermatológicos por contacto. A veces tenemos sensibilidad en la piel y no sabemos por qué. Pues a lo mejor si cambiamos esa prenda, quitamos esa sensibilidad. Y yo recuerdo siempre cuando, por ejemplo, en el posmedievo, cuando hablo de la caza de la ballena, hemos trabajado intensamente durante 7 años investigando la caza de la ballena en el Cantábrico, y lo pongo como ejemplo. Curiosamente, en esa etapa se morían muchísimas niñas antes de alcanzar la mayoría de edad, que depende en qué área de España. Moría entre los 12, o sea, era la mayoría de edad entre los 12 y los 14 años. En aquella etapa se puso de moda lo que habían creado los griegos, y después los romanos también usaban, pero aquí en el posmedievo se puso de moda el corset. Igual que hoy se pone de moda el tatuarse entero, o igual que ir a una playa y estar ahí tostándose completamente aquí, por ejemplo, en el tostadero. Bueno, pues
En aquella etapa se puso de moda el corset. Fíjense ustedes qué ignorancia. Se morían, ¿saben de qué se morían aquellas niñas que todavía no alcanzaban la mayoría de edad? Se morían del cólico de esternón. Curioso, ¿eh? Cuando hablamos de muertes con dolores agudos, siempre ponemos ahí esa palabra antepuesta, cólico. ¿Ustedes saben lo que es el cólico miserere? ¿Sí? Bueno, para aquellos que no lo saben, el cólico miserere era la apendicitis que terminaba en peritonitis. Es un dolor muy agudo, ¿eh? Ese dolor tan agudo termina en una descomposición orgánica. Una peritonitis es la putrefacción de un área y la expansión precisamente y rotura del intestino. Por lo tanto, era el cólico miserere. ¿Qué era el cólico de esternón? Y que no sabían de qué se moría. Dice, no, es que tiene el cólico de esternón. ¿Y qué pasa? ¿Qué es el cólico de esternón? Pues no lo sé, pero tiene un dolor muy fuerte aquí. ¿Cómo no iba a tener ese dolor muy fuerte aquí? También se meaban. Y las mujeres en aquella época era atractivo que oliesen a orina, porque cumplía el establishment que la Iglesia deseaba. Los malos olores no incitaban al pecado, a la libidinosidad, a lo que era la relación carnal. Había que oler mal, ¿eh? Bueno, pues curiosamente, lo peor es que se morían de ese cólico de esternón. ¿Y por qué se producía? Porque el pecho ahí estaba oprimido de tal manera que no respiraban bien. Y no respiraban bien y entonces terminaban con cardiopatías, que terminaban con problemas cardíacos. Esos señores, que eran de alto estatus, si les hubiesen quitado para siempre el corset, esa niña hubiera seguido creciendo y sería una mujer adulta. Eso es lo que pasa ahora precisamente con estas condiciones. Tenemos enfermedades que las podemos solucionar de golpe y apartar para siempre esa enfermedad. Y sin embargo, vamos manteniendo las tradiciones. Pantalón vaquero, que me crea problemas, pues compro otro nuevo, que a lo mejor es que este está muy usado. Y si no, lo rompo para que tenga aireación, ¿eh? Problemas endocrinos, lo que estaba comentando antes. El tema, por ejemplo, de la reproducción, pero muchos otros. Habría que valorar, y ahora se está valorando, pues, problemas como puede ser la gran incidencia que hay precisamente en otras enfermedades, como por ejemplo son, digamos que, fetales. O sea, no solamente cuando ya somos seres vivos exteriores, sino cuando estamos en el seno materno. Las alteraciones y algunas patologías que no quiero mencionar porque están todavía un poco ahí sub iudice y que derivan a alteraciones incluso de la estructura del ADN. O sea que ahora estamos viendo casos muy abundantes de una determinada patología y habría que saber si esa la podríamos eliminar trabajando precisamente en esto. Neurológicas. Ustedes saben que el Alzheimer, se dice que también 1 de cada 6 personas va a morir con un Alzheimer importante en esta misma década. Bueno, pues el Alzheimer, estudios de la Smithsonian y de del Hospital Mount Sinai, trabajamos nosotros con algunas cosas. Esto no lo conocen muchísimas personas o nadie, pero trabajamos con la Smithsonian en muchísimos factores. Tenemos este convenio desde el año 2007 y que realmente es algo fantástico. La Smithsonian es la institución científica más importante que existe en el mundo, a nivel privado. No hay ninguna otra en el mundo. Y a nivel institucional, solamente la NOAA está a la altura de la Smithsonian en estos apartados. Decir que enfermedades, por ejemplo, de la memoria, el Alzheimer, se sabe que hoy ya hay al menos 3 variantes para que realmente podamos tener Alzheimer. Una de ellas es el virus del herpes labial. Puede producir un Alzheimer en un determinado tiempo. Ese virus puede afectarnos. Hay otra, que es precisamente 2 compuestos que se utilizan para el plástico y que uno de ellos precisamente es el retardante de fuego, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que ir valorando algunas cosas de estas. Respiratorias, por ejemplo, aquí Asturias se lleva la palma, pero no solamente por el tema de los plásticos, sino por ejemplo por el tema de elementos, en este caso eliminados al aire, como el benceno, etc. Y oncológicas. Oncológicas, ahora mismo se dice que hay al menos del orden de unos 14 variantes de enfermedades oncológicas que podrían tener también mucho que ver los compuestos, algunos compuestos plásticos. ¿A dónde seguimos derivando todo esto? Y la contaminación al mar, a la tierra y al aire. Yo he tenido mucha relación con la naturaleza y sin duda alguna les puedo asegurar que
Les puedo contar algunas cosas que pueden ustedes pensar que son meramente anécdotas, pero no son así. Las tortugas tragan plástico. Las tortugas tragan plástico, en primer lugar, plástico que a veces es invisible. Esto nosotros a los niños les decimos que son medusas pequeñas. No son medusas pequeñas. Si a un niño le cuesta trabajo observarlo, incluso nosotros tenemos que fijarnos, pues efectivamente puede ser una medusa. No es medusa, es plástico. Y entonces las tortugas, por ejemplo, la tortuga careta, la verde, cualquiera de ellas se alimenta en un alto porcentaje de medusas. Si ve una bolsa de plástico que no tiene una visión muy espectacular, va para allá, la traga. Y además tienen un problema las tortugas. Las tortugas tienen en su sistema, en este caso el esófago, tiene lo que se llaman espículas. ¿Qué son las espículas? Son unas púas que miran hacia el interior. Lo que quiere decirse que cuando tragan un pez, es muy difícil que ese pez se les escape. Va a ir todo para adentro. Porque es como cuando tenemos pues pinchos y tendríamos que ir digamos que a favor del pincho para que realmente nosotros no nos pinchemos más. Eso es lo que pasa con los esófagos, todo lo que es precisamente el digestivo de la tortuga. ¿Y qué pasa en un momento que coge un plástico? Sí, después de que lo tiene en la boca y que lo enganchó, se da cuenta que es un plástico y empieza a hacer así con las aletas y venga a querer quitar el plástico, pero dice no, prefiero tragarlo porque no lo puedo quitar. Lo que no rompió va para adentro. Peces. Ahí vemos un albatros que está cebando a su pollo y le está metiendo plásticos. Ahí vemos otro que está enredado precisamente. Aquí vemos en otra necropsia que me parece que está... Elena, ¿dónde estás? ¿Que estás por ahí? Elena, ¿estabas tú? En esta necropsia, eso es un saco de plástico de malla enrejada, que es un saco de patatas. Se lo tragó y tragó un montón más de plásticos. Claro, se murió por eso. ¿Cómo no se va a morir por eso? Precisamente era otro oficio. Ahí lo vemos y tenemos ahí a un chavalín delgado también que está ahí al fondo sacando una foto y que también está aquí al fondo. Otro personaje de Gijón. Esta, por ejemplo, es una foca a la que le tuvimos muchísimo cariño, que estuvo a punto de morir, porque además trabajar con esta foca a mí me costó sangre, sudor y lágrimas. Y digo sangre, sudor y lágrimas en los tres aspectos literales. Esta fue conocida como Alba. Apareció en el puerto de Lastres. Una niña pequeña de 4 años vio a una foca no, pensó que era un perro que estaba en el agua, y cuando bajaba un poquitín la marea se le veía la cabeza, pero ya estaba a punto de morirse. Lograron sacarla de allí, la trasladamos a Luarca y estuvo allí 4 meses. Los problemas más graves para atender esta foca es que tenía la mandíbula inferior partida completamente y el paladar la mitad. Por lo tanto, no podíamos abrirle la boca, que hay que abrirle la boca para forzarla a comer, porque le volvíamos a romper todo. Y entonces tuvimos que meterle una sonda y había que hacerlo sin guantes. Un problema tremendo. Logramos recuperarla y esa herida terminó cicatrizando, y la suerte es que después, esto tendría pues unos 25 kilos, la soltamos con 80 kilos al mar. Todas las especies, de una forma u otra, tienen contacto con los plásticos. Aquí lo vemos todo, no hay nadie que se salve, absolutamente nadie. Aquí tenemos un vídeo que es de México, de la zona de Cancún, y es una tortuga verde que se traga una cuchara, y que al tragársela quiso expulsarla, y ¿qué hizo? Meterla por la vía respiratoria, y le quedó anclada ahí, y imaginemos el tiempo que llevaba ahí. Esto tampoco es una anécdota, esto puede ser tremendamente fácil encontrar estas situaciones. Ya ven ustedes cómo tienen que empezar con un alicate, tirarle desde la vía respiratoria y sacársela. Una cuchara, que a lo mejor la utilizamos para comer una sola vez. ¿Dónde está el plástico? Ya lo decía antes Amadeu, a 10.000 metros, a más de 10.000 metros, a 11.000 metros de profundidad. Pero, y cuando subimos a alturas realmente espectaculares, esto es el Everest. Y estos señoritos, algunos, que presumen de deportistas, muchos de ellos, que no es que sean tales deportistas, porque los deportistas no hacen esto, estos son señoritos que incluso se permiten el lujo de alquilar un helicóptero para ir hasta un campo base, que el otro tiene que ir a Pinré y llegar allí.
ese deportista de verdad. Pero un deportista de verdad no tira la basura, no tira toda esta mierda que vemos aquí. Estamos hablando de toneladas y toneladas de basura que al haber un deshielo comienza a aparecer todo. Todo, absolutamente todo. Es el Everest. O sea que lo mismo me da los 11.000 metros bajo el agua que los 6.000 o 5.000, que sería la altura que está esto, o X, del Everest. ¿Qué nos queda ya para finalizar? Para finalizar, yo creo que el fin va a ser muy, muy complejo para el ser humano. En primer lugar, porque no somos conscientes y creemos que todo esto es una patraña, que es el interés de alguien, y realmente tenemos que mirarnos a los ojos en un espejo y decir, estoy haciendo lo que debo, y mirar a un niño cuando nos sentamos con él a comer, y decir, estoy haciendo contigo lo que debo. Reciclar y reciclar. Minimizar absolutamente el consumo del plástico, todo lo que podamos minimizar. Olvidarnos de la bolsa y llevar una bolsa de tela en el coche, no cuesta ningún trabajo en el maletero, o llevar una pequeña bolsa igual que llevamos el bolso, cualquier cosa, o una cartera. Hoy hay bolsas que ocupan muy poco espacio y que podemos eliminar, y además vamos a garantizar que nuestra conciencia esté libre de toda esta situación totalmente absurda. Sin duda alguna, nosotros, la sociedad, movemos el mundo. No son los políticos los que mueven el mundo, es la sociedad. Y si la sociedad no exige a políticos que tengan conciencia medioambiental, vamos a seguir así. Vemos el señor Trump, del tupé azafrán, no quiere otra cosa que guerras. Está intentando tener una guerra donde sea, en Irán, en Corea del Norte, en Venezuela, en España, sin ir más lejos, dentro de 4 días seguro. No le importa nada más que crear muros y guerras. No hay otra alternativa. Dice que el cambio climático no existe, y ahora mismo ya tiene en marcha 11 sondeos para petróleo en las zonas más importantes como reservas, en este caso estratégicas, del planeta a nivel medioambiental, que es precisamente la Antártida. Y no digamos nada ya en algunas otras zonas. Este vídeo es de aquí. Es una pena que no tiene la voz, porque él de una forma dramática está diciendo lo que está viendo ahí. Es cerca de Cantabria, es en el País Vasco, y es una zona espectacular que es visitada por más de 200.000 personas todos los años. Ahí tiene unos pliegues, unos freaks preciosos, y es el Cantábrico. Miren ustedes cómo está de plástico, todo absolutamente lleno de partículas de plástico. Esto es nuestro mar. Este es el mar que podemos ver aquí en muchos sitios y que nos pasa desapercibido. Fíjense, todo son partículas de plástico. Ya digo, 200.000 personas visitan esta zona porque es una zona protegida, es un paisaje protegido. De verdad que tiene que dar coraje. ¿Cómo no va a dar coraje llegar a un sitio así y ver eso? Eso tendría que estar lleno de algas, lleno de erizos, lleno de chámparas, lleno de lo que sea, pero no, es plástico, y es plástico. Bueno, y aquí ya lo más importante, no hay nada más importante que esto: educación, educación, educación y educación. Y no solamente tener 3 o 4 carreras. Yo veo gente que tiene 3 o 4 carreras y que es un ignorante absoluto, porque desprecia la vida. Realmente la educación medioambiental es el pilar fundamental de la existencia de todos los seres vivos, y nosotros somos animales también. No pensemos que somos alguien diferente, no, tenemos una evolución diferente, pero somos lo mismo. La familia, la única responsable de esta situación es la familia. Si nosotros a un niño lo vemos tirar el chicle al suelo o la bolsa de patatas fritas al suelo y no le decimos nada, somos culpables. Pero aún somos mucho más culpables si lo hacemos nosotros y lo ven ellos. ¿Qué podemos hacer en el último recurso, que es el que no me gusta nada, pero que no hay otro? Les voy a contar algo. Imagínense ustedes, hace 15 años, no vamos a hablar mucho, 15 años, estar sentados aquí en una terraza como podría ser, pues, el Bellavista. Estamos sentados ahí en una terraza donde el Bellavista, las 10 o las 11 de la noche, y vemos a un tío que llega allí, que tiene el coche aparcado, y que va, que no se aguanta, no se tiene, y va con la llave, no es capaz de meter la llave en el coche. Tendría mando a distancia, no lo sé, pero él intenta, y todos en la terraza allí sentados tomando allí pues un cubata,
Dicen, ¡ah, mira! A ver, ¿cuánto apostáis? ¿A que este tío no es capaz de entrar en el coche? Bueno, pues ahí estamos mirando todos y una juerga tremenda. Y ese tío, coño, que después de un tiempo intentándolo, que entra en el coche. Que entra en el coche. Joder, hostia, vaya castaña que lleva. Oye, ¿te das cuenta? Es increíble. El tío marchó. Nosotros allí nos quedamos riendo. Y al día siguiente en el comercio, resulta que en el Alto del Infanzón hay un accidente y se mataron 3 personas. ¿Quién mató a esas 2 personas? ¿Y quién mató a ese otro también? Los de la mesa que estaban en la terraza. ¿Por qué? Por complicidad. Porque realmente eso no lo podemos permitir. ¿Por qué acabó eso como acabó? Hoy hemos bajado de 3.800 muertos anuales a unos 1.100, 1.200 anuales. ¿Por qué? Porque se acabó el alcohol. A pesar de que todavía hay mucha gente que no le importa que le quiten el carnet 3 meses o 3 años. Se le mete una sanción gorda. Y entonces, claro, en cualquier rotonda, saliendo de Gijón, nos ponen ahí el alcoholímetro y me cago en la leche, ya no puedo beber de la misma manera. Pero ahora es cuando nos damos cuenta de que en esa terraza, nosotros allí en el Holgorio, fuimos culpables de que aquellas personas murieran. ¿Y qué pasaría si en vez de leer esa noticia en el comercio, estamos en la terraza y nos llaman diciendo: oye, ven para acá, que tu hijo acaba de tener un accidente porque chocó un borracho contra él? Claro, no nos damos cuenta de los problemas hasta que los padecemos nosotros. Aquí es la única alternativa si no existen las demás, pero esperemos que existan. Yo tengo confianza en que existan. Y ya este vídeo pues es una filosofía. Es una filosofía, ya para finalizar, de lo que es la sinrazón, lo que es la falta de sentido común, porque no estamos hablando de conocimiento importante, no, simplemente sería sentido común. Se marcha, no pasa nada. Pero el karma a veces... El karma da la vuelta, ¿eh? El karma da la vuelta. Y ahí, esto lo comenté una vez con Iker Jiménez, cuando vimos este vídeo. Y que el plástico coja vida para matar, ¿eh? Bueno, la verdad es que la botella pesaba mucho, ¿eh? Porque la dejó inconsciente o muerta. Pero eso es lo que termina ocurriendo. Si nosotros no tenemos respeto a nada, en algún momento todo eso se nos vuelve en nuestra contra. Bueno, simplemente decirles que ha sido un placer estar aquí con ustedes. Esta campaña la llevamos desarrollando y ya son más de 8.000 niños los que han participado de ella. Y estamos hablando no solamente de Asturias, estamos hablando de Castilla y León, estamos hablando de Cantabria, estamos hablando de Lugo. Y seguiremos haciéndolo. No cabe la menor duda que para mí sería una forma de dormir tranquilo por las noches. Muchas gracias. Tenemos un cuartín de hora de coloquio por si queréis preguntar algunas cosas sobre este tema tan importantísimo. Hace unos días salió en la televisión de los países como España que importan plástico para otros países y que ya... Un tema muy importante. Que acabaron de decir que no. Un tema muy importante. España no tiene reciclado de compuestos químicos de alta potencia, de alta magnitud. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros mantener, por ejemplo, los residuos hospitalarios, lo que son los residuos de las centrales nucleares? Estos residuos los hay que tienen un periodo de latencia, el que menos tiene unos 1.800 años, que pueden ser los residuos hospitalarios, salvo los que son de unidades de radiodiagnóstico, pero muchos otros pueden tener unos 1.800 años. Pero si vamos a los de centrales nucleares, algunos de ellos tienen hasta 220.000 años de latencia. Estamos hablando de tiempos increíbles. Europa es muy cómoda. Y quien realmente capta esos residuos, porque España no los puede tener, saben que ahí hay una polémica porque se quiere hacer un centro de transferencia y de almacenamiento,
y el pueblo no lo quiere. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? España gasta 70 millones de euros, 70 millones de euros mensuales, en que esos compuestos tóxicos, de alta toxicidad, nucleares, se marchen unos para Francia y otros para Alemania. Vale, hagamos eso. Pero ¿saben ustedes lo que ocurre? Que Francia y Alemania lo que hace es un transporte para África. Imagínense ustedes. O sea que pagamos 70 millones de euros mensuales para trasladarlo a Francia y Alemania, y que ellos, que supuestamente tendrían que crear ahí un almacenaje totalmente con garantías, resulta que lo que hacen es mandarlo a un tercer país, que en este caso son africanos. Claro, esa noticia que usted está diciendo es lo mismo. ¿Qué ocurre? Nosotros aquí, en Ciudad Real, hay un almacén de plástico, que son packs como esta de 1 metro cúbico, que alcanza 12 metros de altura. Packs, igual que vemos la hierba, así, pero tiene una extensión de unos 1,5 kilómetros cuadrado. ¿Y qué pasa con eso? Pues que viene el viento, viene una cosa, viene otra y aquello, porque los packs esos se terminan rompiendo en muchas ocasiones. Bueno, pues resulta que es un contaminante tremendo. Entonces, para evitar esto, España lo que hace, al igual que todos los países europeos, es decir, bueno, nosotros, aunque tengamos que pagar algo, lo que vamos a hacer es que todo este residual que tenemos de plástico lo lleve a alguien, a donde quiera, no nos importa. ¿Y para dónde va toda esta ingente cantidad de plástico en packs de metro cúbico? Para Asia. Va para Asia. Pagamos para que se lleve para allá. Pagamos una mínima, nada, una miseria, pero pagamos para que se lleve para allá, pensando la sociedad, porque el político y el gestor que hace esto lo sabe perfectamente. La sociedad piensa que ese plástico que hoy vemos pues de los bazares chinos, claro, esto sale tan barato porque es plástico reciclado. Es mentira. El plástico reciclado sale más caro que el plástico de primera generación. Y ahí es donde está el problema. Y entonces resulta que en Asia, ¿qué hacen? ¡Quemarlo! ¡Quemarlo! Un porcentaje del 80% lo queman. El plástico nuestro lo queman allí. Pero claro, es que diríamos, bueno, se están contaminando ellos. Es mentira. Es mentira. Se contamina todo el mundo. Aquí el benceno o cualquier otro producto que salga de una empresa puede afectar no a esa zona periférica, incluso por el viento y por otros factores, a 100 o 200 kilómetros de distancia. Una masa de viento lleva toda esa materia. Bueno, pues resulta que en Asia es donde está supuestamente reciclándose todo el plástico residual europeo. Y resulta que se quema una ingente cantidad, otra se entierra y otra se vierte directamente al mar. Porque hay containers que llevan plástico. ¿Y por qué es que cada poco tiempo aparecen containers y containers que lo único que tienen es plástico? Pues posiblemente sea simplemente a propósito. O sea que imagínense ustedes lo que hacemos con todos estos residuos. ¿Alguna más? ¿Qué nos recomienda a la hora de comprar comida, a la hora de comer? Porque las personas tenemos que comer y con el panorama que usted nos expuso, la verdad es que quedamos preocupados todos. Yo nosotros tenemos un huerto ecológico, en el que no utilizamos pues compuestos químicos, pero claro, en una ciudad no se puede tener un huerto ecológico. En una ciudad lo que tenemos que hacer es tener absoluta decisión y muy firme de exigir que los responsables políticos gestionen, digamos que esos recursos alimentarios, pero pidiendo garantías. Y nosotros tenemos que perder un poco de la comodidad. Es igual que yo aparco con el coche al lado de mi casa, pero aquí para aparcar tengo que aparcar o en Begoña o en el Náutico o en la Plaza 6 de Agosto. Claro, tenemos que renunciar a algo. ¿Hay que renunciar a qué? A la comodidad de llevar esa botella de plástico y que no nos pese y después tirarla a la basura. Exijamos en los centros comerciales la minimización del plástico y entonces seremos coherentes. Y en esa alternativa sería, bueno, pues un esfuerzo un poco más añadido, pero no pasa nada por llevar 4 botellas de cristal para casa y beberlas. ¿Que queremos llenarlas con agua del grifo? Las llenamos y no pasa nada. Y yo aconsejo beber agua del grifo, más incluso que en muchas ocasiones el agua envasada. Imagínense ustedes un agua que viene de Cataluña o que viene de Galicia
y que viene en el mes de julio o en el mes de agosto, que viene en un camión y que obviamente el del camión para comer. Pues si para comer, ese camión va a estar a merced de la radiación solar y ese agua va a calentar. Pero ese agua, a saber cuántas rutas tuvo anteriores. Yo les voy a poner un ejemplo. En el año 2005, yo fui a Nueva Zelanda. Allí es uno de los puntos más importantes de presencia de Architeutic, de calamares gigantes. El más importante es Asturias, a pesar de que no le demos importancia. Bueno, pues después de estar en Nueva Zelanda, en Christchurch y Kaikoura, quedé 3 días en Sydney. Y mi mujer y yo, pues, fuimos a cenar a un restaurante. Y en este restaurante, lo primero, pues, nos traen la carta y a la vez nos preguntan qué queremos beber. Pues a mí me encanta la cerveza de Australia, que es una cerveza muy buena. Y mi mujer pidió un agua. Así se quedó la cosa. Seguimos viendo la carta y al mover la carta nos damos cuenta de que hay efectivamente una cerveza y una botella de agua. ¿Saben qué agua era? Era agua de Fuensanta, en Sydney. Ojo, analicen ustedes lo que acabo de decir. Yo no estoy diciendo que ese agua de tan lejos. Yo soy chigrero. Antes que naturalista y antes que nada, he sido chigrero. Y sigo siendo chigrero y moriré chigrero. Hay alguien que dice, y eso no lo tienes que decir. ¿Cómo que no? Estoy orgulloso de ello. Igual que nací en una familia que no era rica, tengo que estar orgulloso de ello. Bueno, pues resulta que, analicen ustedes esto que les acabo de decir. No es tan importante que sea de tanta distancia, sino que yo, en mi bar, si alguien me pide un agua, pueden estar ustedes completamente seguros que, bajo mi conciencia, obviamente voy a darle un agua buena, pero le voy a dar el agua más barata. El del restaurante de Sydney no nos puso Fuensanta porque dijo, uy, este es asturiano, vamos a ponerle Fuensanta. Es mentira, que no me conocía. Me puso el agua más barata. Y el agua más barata en Sydney, imagínense ustedes el agua que tienen en Australia, era de Asturias. El agua más barata en Sydney. Con eso, cuando hablamos de algo, tenemos que buscarle un poquitín, una vuelta más y decir el porqué de las cosas, ¿no? Y eso es que estamos en una estrategia comercial en la que a lo mejor, imagínense ustedes, por un producto que podría ser cerveza australiana, aquí les dijeron, aquí tenemos un excedente de agua, mira, todo esto para ti. Y a lo mejor a 4 duros. O sea que hay que evitar el consumo del plástico. Eso, sin duda alguna, y educar. Una preguntina más. Sí, una cosa. El plástico de las jarras estas que filtras es tan perjudicial como... Porque bueno, se supone que tiene... hay algunos plásticos que están exentos de algunos compuestos químicos que tienen la generalidad. Pero incluso ese, yo te diría una cosa. Después de que lo tengas 6 meses, mira cómo están las paredes. Mira a ver si sería lo mismo pues en un recipiente metálico como podría ser acero inoxidable. Esas paredes se degradan también. Y la concentración de bacterias que podemos encontrar en una pared plástica, por esa degradación sistemática, porque a ese tupper tú le metes, o a ese envase le metes a cosas calientes o cosas frías, lo metes al frigorífico, a congelación. Las jarras estas que son específicas de agua. Bueno, que filtras el agua, o sea, lo coges del no grifo, las valoré nunca, pero tú imagínate un tupper de estos que dicen que están exentos de compuestos químicos generales que tiene el plástico. Las paredes se degradan y esas microfisuras que se generan también en esos plásticos llegan a acumular tal cantidad, y un retrete después de tirar de la cisterna puede tener tantas bacterias ese plástico como el propio retrete. Es que sí, es de risa, la verdad es que a veces lo que hacemos es que es algo realmente increíble. Sí, yo quería preguntar, las islas de plástico tan enormes que se han detectado por ahí, de que parece que cada vez son más y más grandes, ¿no se han propuesto los gobiernos de... Los gobiernos no. Ha habido intereses privados. Incluso hubo un chico joven, no recuerdo ahora exactamente el nombre, que mediante una cuestión popular mínima, que es €1 a nivel mundial, llegó a crear
un sistema que aparentemente tenía que funcionar muy bien, y era una red de tubería que estaba flotando en el agua y que tenía a su vez unos aspersores. Lo que hacían era precisamente acumular las masas de plástico, pero fracasó y se quedó en la nada, no volvimos a escuchar nada de ello. ¿Y por qué los gobiernos no lo hacen? Porque los gobiernos no lo pide la sociedad. Si lo exigiese la sociedad, claro que lo haría. ¿Y por qué secundariamente tampoco lo hacen? Porque no da ningún interés económico. Económico, que es lo único que nos importa hoy. Hoy no importa la salud, hoy no importa nada. Hoy importa la economía, por encima de todo. Hay gente que ahora le decimos, oye, te doy 500 euros y te quito 15 días de vida. Hay gente que coge los 500 euros. Hay gente que coge los 500 euros. Dice, va, dentro de 20 años a mí, si me quiten 15 días, eso no oye tanto. Pero claro, si te quiten 15 días de eso, más lo otro, a lo mejor no llegas a mañana. El tema de los plásticos, vuelvo a decir que uno de los problemas graves no solamente es la captación, la recogida, es que es después el procesado. Y un compuesto plástico de primera generación sale mucho más barato el elemento a crear que si es de reciclado. Además, imaginaros, en España hay 4.260 empresas que viven de la elaboración del plástico. Claro, el plástico está, como os dije antes, en todos los sitios. Y es mercadotecnia, al igual que el petróleo. ¿De verdad todos vosotros creéis que en la segunda década del siglo XXI que estamos terminando, hoy, si fuésemos razonables, íbamos a tener coches de gasoil o de gasolina y iríamos a utilizar derivados del petróleo como fuente energética, los hidrocarburos? ¿Creéis que con sensatez y sentido común ocurriría eso pensando en los años 60 o 70, cuando ya vimos la problemática tan grave? No. Importa el dinero, no importa otra cosa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por recordar que los terceros martes de cada mes tenemos una conferencia de tema asturiano aquí y en el Ateneo Obrero de Gijón, en la nueva sede. El mes que viene será sobre los siglos y comedias de Valdesoto, por el alma mater de la asociación de Valdesoto, que lleva Pablo. Y la siguiente será en octubre y la dará el catedrático, un catedrático de botánica, una persona muy conocida de la Universidad de Oviedo, Tomás Emilio Díaz, y nos va a hablar Druida con el programa y nos va a hablar de las invasiones biológicas de Asturias. Y que además está haciendo un estudio extraordinario de botánica del Parque de la Vida, y que aprovecho porque lo prometí antes y os voy a dar un folleto del Parque de la Vida. Este folleto, bueno, dice un poco, no dice en la actualidad completa, pero sí que tienen una información bastante interesante al respecto.